Dicen que hay historias que no deberían contarse en voz alta. Relatos que viajan de persona a persona, entre lo que fue y lo que aún no descansa. Porque algunas verdades solo se escuchan en la oscuridad. Somos Chuyina y Vicky. Y esto es Mamá. me lo contó un fantasma. Enciende tu linterna, cúbrete los pies, quédate quieto y escucha lo que el miedo tiene que decir. ¡Wow! Y como siempre, emocionadas para platicar experiencias nuestras o de otras personas. Relatos, muy emocionadas después de estar una semanita ausente donde no pudimos subir podcast por situaciones que a veces uno no puede controlar, ¿verdad? O sea, cosas que suceden en la vida que están fuera de nuestro control. Sí, hay situaciones que están fuera de nuestro alcance y aunque quisiéramos hacer o realizarlas alguna actividad, pues no podemos, pero pues aquí estamos de regreso emocionadas otra vez. Y esta situación que estuvo un poquito fuera de nuestro control, más bien totalmente fuera de nuestro control, fue que te enfermaste de la gripe y te dio una tos terrible. Sí, tenía una tos pero tremenda, que no me permitía realizar ninguna conversación sin estar cortando por la tos, La que no me tos. permitía continuar con una plática, pero mira, ya estamos aquí de regreso. Y ya estás bien, sí, gracias a Dios. ya aliviadita, ya aquí emocionada para estar platicando nuestros relatos como cada semana. De esta noche. Oye, y este tema que vamos a platicar esta semana es un tema que nos intriga mucho. O sea, que nos llama mucho la atención desde hace ya tiempo. Pero a nosotras son cosas como que no le damos una explicación 100% científica. Y tú traes una investigación muy padre, tú hiciste una ardua investigación. Platícanos sobre esta investigación y sobre este tema que es de los doppelgangers. Sí, pues en realidad casi todos los fenómenos paranormales no tienen explicaciones científicas, por eso les llaman Fenómenos paranormales. Sí, ahora vamos a hablar de un tema muy emocionante que muy poco se toca y es el de doppelganger. Bueno, este es un término de origen alemán. Viene del idioma alemán porque sucedió en aquel país o fue el primer país que documentó. Doppel significa doble y ganger, caminante. Entonces dicen, la traducción literal sería doble caminante, pero también ese término lo usan como el que camina doble o el que camina junto a ti, pero literalmente pues significa doble caminante. Entonces sí es un tema que estuve por allí investigando y también hay muchas leyendas y son leyendas alemanas, que ahí es donde nació ese término, allí donde se documentó por primera vez este fenómeno paranormal. Y la leyenda, una de las leyendas dice que es tu gemelo malvado, que todos tenemos un gemelo, pero es el gemelo malvado y no siempre te lo encuentras. No, la leyenda dice que si llegaras a encontrarte a tu doppelganger y lo miras de frente y lo miras a los ojos, va a suceder una desgracia en la persona o en la primera persona o la persona que más y, se conoce. Ujú. Entonces, pero no deja de ser una leyenda. Es una, Sí. es una leyenda. Y otras personas y que se dedicaron a la investigación de estos doppelganger también dicen que es una bilocación. Y hay psicólogos. ¿Qué es la bilocación? Sí, la bilocación, dicen los psicólogos que eres cuando una persona se puede desprender de su cuerpo y aparecer en otro lugar
eh, físicamente, o Ujú. al menos se ve físicamente, o al menos las demás personas lo pueden ver físicamente. Entonces, la bicolocación es cuando está la misma persona en dos lugares diferentes. Entonces, pero hasta ahorita, tú lo dijiste, no hay nada científico, no Sí hay hay, nada comprobado. sí hay algunas cosas como ligeramente científicas, pero, o sea, se trata de dar una explicación, pero al mismo tiempo se contradice. O sea, por ejemplo, hablan de las variaciones genéticas, o sea, que genéticamente puede haber una persona muy parecida a ti. Y pues sí, o sea, por ejemplo, conocemos literal, los gemelos, que hay gemelos que sí son copias exactas, pero sí hay incongruencias, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las historias que nos contaron, pues esta persona la ven y la ven con una ropa que esta persona había usado un día antes y que la vio, o sea, estaba viendo directamente esa ropa y esa ropa estaba sucia. Entonces, ¿cómo va a parecer a alguien que está, o por ejemplo, tú traes el cabello pintado de verde y cómo la persona que estás viendo tenga el cabello pintado de verde? O sea, digamos, sí, una cierta variación genética, pero ¿por qué tan exacto, verdad? Entonces, también hablaban como de las cuestiones culturales, eh, que a lo mejor la vestimenta se puede asimilar por cuestiones de moda o de cultura, pero realmente algo científico como un estudio, una práctica científica que conocemos como por ejemplo los metaanálisis, las áreas de control, campos de investigación, pues realmente es incomprobable científicamente. Sí, es cierto. De hecho, dicen que pudiera ser, los doppelganger pudiera ser personas que comparten un ancestro. Ujú. Entonces, son muy parecidos y porque comparten un ancestro, pero es algo que no está comprobado, es nada más como una explicación científica. Eh, Otra explicación científica que dan es que los genes eh, que se comparten por lo general es la frente, los ojos, la nariz, la boca, el mentón. Por eso eh, se cree que eso es un doble, pero que en realidad es que están compartiendo un ancestro y que esos son los genes que más se comparten. Pero igual, como decíamos ahorita, no está comprobado porque Sí, y no es como que un científico tome a un doppelganger y al otro y y les haga una prueba genética. una prueba de ADN o no. Entonces dicen que pueden compartir ADN similares, muy similares porque vengan compartiendo un ancestro, pero todas esas son como explicaciones científicas que se quieren dar para no caer en un fenómeno paranormal. Más Ujú. sin embargo, todas las historias, todos los relatos, pues caen en un fenómeno paranormal. Y pues bueno, las Sí. leyendas alemanas, que si te encuentras a tu doble, si encuentras a tu doble y ese doble te mira a la cara, va a suceder una desgracia. Igual tampoco está comprobado, es una leyenda. Ujú. Entonces, ahorita nosotros vamos a relatar. Es que también hay cosas como de lo que yo estaba leyendo que a mí no me hacen mucho sentido, porque, por ejemplo, pues tú y yo somos madre e hija Claro, y nos parecemos mucho. Y luego, entre mis primas del lado materno, todas nos parecemos mucho. Y es como ver una escalera, o sea, yo soy la más chica y luego, así como me veo yo, se vio cada una de mis primas y así como se ven mis primas, tengo primas que ahorita ya están a mediados de los 30, yo me voy a ver como ellas.
Pero si yo veo o una persona ve a una de mis primas en otra ciudad o aquí en Saltillo, pues, no, aunque nos vean y somos muy parecidas y aunque traigamos ropa similar y luego tenemos la cara idéntica. Tenemos, o sea, literal la cara, el tipo de cuerpo, la estatura, o sea, la estatura parecida, o sea, hay gente más alta, hay primas que están un poquito más bajitas que yo estoy en la mitad, pero El promedio, del digamos. promedio, pero si nos ven, no, y me hablan, o sea, yo no hablo igual que ninguna, mi tono de voz, mi timbre de voz no es igual a ninguna de mis primas. Y los lunares, o sea, por ejemplo, los lunares, pues yo tengo más lunares en la cara que ellas. Las cejas, Y el además, color de pelo, las edades también. las edades, pero por ejemplo, cuando yo estaba cumpliendo 20 y una de mis primas estaba a mediados de los 20, pues sí había como más Similitud. similitud, pero ahorita yo creo que no, pero aún así, aunque hubiera esa similitud, no estamos idénticas. No es como para decir, me encontré a Ajá, dos. me encontré a tu doppelganger, o sea, no, y por ejemplo, tú y tu hermana, mi tía, se parecen mucho, y ustedes hasta la voz se parecen mucho. Pero diferimos en tono de piel, Sí, diferimos en estatura, y aunque nosotros sí, pues estamos muy seguidas de edades y pudiéramos decir que físicamente se parecen más. sí, pero aún así Hay una cierta diferencia en edades, ¿verdad? O sea, el cabello y así. Entonces, sí hay cosas que a mí, ese tipo de cosas a mí no me dan y pues mucho bueno, sentido. creo que nos intriga mucho ese tema Creo que se nota que nos intriga. sí, y nos intriga mucho y no le encontramos un Una solución. porqué, no le encontramos una solución, no encontramos una explicación pues científica, no encontramos a lo mejor una explicación razonable. Pero bueno, aquí estamos para hablar de los relatos, que aunque, bueno, sí hay que mencionarlo, que nosotras no tenemos una experiencia personal como en otras ocasiones que lo hemos platicado, que las experiencias son personales, que nos han sucedido a nosotras. Nosotras no tenemos la experiencia personal del doppelganger, pero sí tenemos relatos de personas en mi caso allegadas, que sí le sucedió algo así. Pues en mi caso también, una de las historias que yo voy a contar, lo vieron muchas personas. Lo vieron muchas personas y fue como en su momento como causó mucho revuelo, ¿verdad? ¿Tú quieres iniciar? Sí, 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 gustas. Bueno, eh, hace muchos años yo era una puberta, todavía no era adolescente, pero tampoco me consideraba una niña pequeña. Y nosotros vivíamos en una ciudad pequeña al norte de Coahuila. Entonces, como era una ciudad pequeña, pues, aunque no podíamos decir que todas las personas nos conocíamos, porque sí era pequeña, pero no tan pequeña como Ujú. para convivir con toda la ciudad. Pero había, en aquellos tiempos que yo era puberta, había unas costumbres y tradiciones diferentes de las actuales. Una de las costumbres era que pues, por la tarde, cuando las señoras terminaban de hacer sus quehaceres y todo, salían a la banqueta que estaba en la calle o en el patio que estaba en la calle, que daba hacia la calle, el frente de la casa que daba a la calle, y se reunían allí y los niños, nosotros jugábamos en la calle. Y ahora pues es una práctica que no se realiza, pero en aquellos tiempos y en un pueblo pequeño sí. Entonces estaban las señoras, las mamás de nosotros, y sentadas
en una banca o en una sillita en la banqueta y los niños jugábamos en la calle con un balón, con lo que tuviéramos, o simplemente nos reuníamos a platicar las señoras y los niños. Y las señoras nos platicaban historias, relatos y pues los niños todos emocionados. Entonces era una tarde de verano, un poquito calurosa, y se hizo tarde-noche y pues la costumbre, la tradición. Las señoras vecinas sacaron sus sillas junto a mi mamá y en esa ocasión todos nos sentamos juntos y las señoras empezaron a platicar historias y narraciones que les habían pasado. Entonces una de las... Pero lo platicaban como en forma de chisme o como, ay, fíjate, Ah, no. o algo como una historia de terror Sí, o algo. o sea, eran como, no eran chismes, o sea, no recuerdo que se sentaran a platicar sobre la vida de otras personas, no. Más bien eran historias de terror o anécdotas que les pasaban o situaciones que se habían presentado Fuera de lo normal. sí, en la Ujú. escuela, en la calle o cosas así, pero no, así como que chismes no. O al menos adelante de los niños no No. platicaban chismes. Y en esa ocasión es lo que comento, que yo era una puberta, tendría algunos 11 años. Entonces estaban platicando historias y cada mamá platicaba, los niños también preguntábamos y pues las emociones que siempre se mezclan ahí de asombro y de miedo y según lo que estuvieran relatando las mamás, ¿verdad? Entonces, una de las señoras platicó y esa fue una historia que fue, se pudiera decir que fue mi primera relato que yo escuché de un doppelganger, cuando esta persona no le dio el término de doppelganger, sino dijo, me sucedió algo extraño al principio de la semana. Entonces todos estábamos en silencio escuchando a ver qué era lo que nos iba a platicar. Y comentó ella que era muy temprano, eran como las 7 de la mañana aproximadamente, y como en los pueblos pequeños o en aquellos tiempos se acostumbraba mucho que la gente salía a barrer el frente de su casa, a regar. En aquel tiempo como que no se cuidaba mucho el agua, pues se regaba, se barría, no estaba tan escasa, o en un pueblo tan pequeño no estaba tan escasa el El agua. agua. Entonces, dice que ella salió a comprar algo a la miscelánea, al estanquillo, para terminar de hacer el almuerzo para que sus niños fueran a la escuela. Y pasó y estaba una vecina barriendo su calle. Estaba barriendo su calle y todo, y ella le dijo, buenos días, ya tan temprano barriendo. Y la señora, que era la vecina, levantó su cara, se le quedó viendo y siguió barriendo, o sea, la ignoró. Entonces ella dijo, qué raro que la señora no me haya contestado. Siempre me fue platicadora y todo, y ahora no. No me hizo caso. No, sí, ni me saludó, ni los buenos días, qué raro. Y sí, qué raro, porque allá la gente mínimo, aunque ni se conocieran, se saludaban. Pues hasta el día de hoy. Ujú. Entonces dijo, qué raro, no me regresó el saludo, que se fue ella, así como pensando. Llegó a la tienda, compró lo que tenía que comprar para el almuerzo, regresa y ella estaba en la tienda comprando y pensó, cuando regrese y que esté todavía barriendo la banqueta, le voy a decir que si está enferma, que si le pasa algo, que si no puede hablar, que le pasa. Pero regresa y ya la señora no estaba, pero ella ve algo raro, Ujú. no estaba limpia la banqueta. Cuando ella había visto que había Que barrido, estaba. entonces había papeles tirados. Entonces ella dijo, mira, ni el trabajo de esta pobre mujer que se levantó tan temprano a barrer, ya pasó alguien y le Tiró papeles. dio papeles. Entonces ella
se agachó, levantó los papeles y dijo, pues voy a hacer el favor de recoger estos papeles y yo los pongo en el bote de la basura de mi casa. Dijo, y todos pues estábamos así, pues no es una plática extraordinaria, no es una anécdota extraordinaria, todos los niños así, nada más escuchando, y sí algunos niños más curiosos, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué tiene de raro que la señora andaba barriendo y alguien le ensució su banqueta? Dijo, no, espérenme, permítanme. Entonces, yo seguí con mis cosas y se me olvidó. Se me olvidó que él había saludado y que no me contestó y que toda esa situación se me olvidó. Entonces, al siguiente día, mm, pasó otra vez y la señora estaba barriendo y le dijo, buenos días. Y ya la señora levantó la cabeza y dijo, buenos días, ¿qué anda haciendo tan temprano? No, pues voy por la leche aquí corriendo al estanquillo, ya los niños se van a la escuela y ya son las 7 y algo y yo sin leche, ¿cómo ve? Y digo, ay, no, pues córrele para que los niños no se queden sin tomar su leche. Y entonces ella, de regreso al estanquillo, llegó y le dijo, oiga señora, eh, ¿por qué ayer que andaba barriendo la banqueta no me contestó? Entonces dijo, ¿cuándo? Dijo, ayer. Dijo, yo ayer no estaba aquí. Yo ayer no barrí mi banqueta, no estaba aquí. Dijo, sí, andaba barriendo. Yo pasé igual que hoy al estanquillo a comprar unas cosas y la saludé, pero usted no me contestó, nada más volteó, me vio y siguió barriendo. Y le dijo, no, yo no estaba aquí. Dijo, sí. Dijo, no, porque desde el día de antier yo me fui a la casa de mi hija, porque me habló que uno de los niños se había puesto enfermo. Y yo me fui a cuidar al resto de los niños para que ella pudiera llevar al enfermo al doctor y yo me quedé con mis demás nietos, pero se hizo tarde y en lo que vino ya con el doctor y con el bebé, que ya, ya que sus medicinas, ya que su bañito y todo. Dijo, yo ya se me hizo noche y me dijo mi yerno, no, no, ya no se vaya. Ya no se vaya, ya quédese aquí, sirve que si entre la noche el bebé se nos pone otra vez enfermo, usted se pueda quedar con nuestros Demás demás hijos. niños. Y que ella le dijo, no, pues tiene razón, ¿qué me voy a hacer? Mejor me quedo aquí con ustedes para también asegurarme que el bebé continúe bien durante la noche. Dijo, y llegué ya hasta ayer, pero en la tarde. O sea, yo no estaba por la mañana, yo llegué a mi casa, pero por la tarde. Ayer sí, pero por la tarde, hasta que ya dejé a mi hija bien con todos sus niños. Dijo, ya me pude regresar aquí a la casa. Entonces, que dijo, no puede ser porque pues yo la vi y que ella nos preguntaba, la señora, ¿ustedes no vieron a la señora barriendo la calle? Y todos, no, pues no, no, o sea, ahí no, de verdad no la habíamos visto. Y pues esa es nuestra historia, Tu relato. relato y mi primera historia y nunca nadie le pusimos como el término de doppelganger en aquellos tiempos. eh, en México todavía no llegaba, o al menos en mi pueblo, en mi ciudad pequeña, no llegaba todavía ese término. Entonces, y sí se pareció muy raro y la señora la, a la que se le había visto. Decía, pero yo qué dije, no, nada, no me contestó, pero ¿cómo me vistes? ¿Qué ropa traía? Dijo, ay, no, pues ahí sí me falla la memoria, no, no me quedé observando a ver qué ropa traía o qué calzado traía. Dijo, no, pero si era usted, dijo, pero ¿estás segura que era yo? Sí, estoy segura. Entonces todos nos quedamos así, ay, qué miedo. Algunos niños empezaron, ay, no será bruja. No sé, no. No será bruja, algunos de los niños que estaban ahí. Y mi mamá, cállense, no digan eso de esa pobre mujer. Pero, pues sí, es un relato muy curioso de aquellos tiempos. Luego jamás volví a escuchar Una historia así. una historia así, Ujú. hasta ahora en que ya estoy mayor, en que eh, ese,
nos intriga este término Esos temas. y, y estos temas que me doy cuenta y estuve yo, dije, no, pues yo creo que yo no lo viví en primera persona. O sea, yo no lo viví en primera persona, pero yo ese tema sí lo había escuchado, o sea, realmente sí lo escuché. Y cuando yo era una puberta, ¿verdad? Fíjate que yo traigo una historia que está media curiosa. Pasa que hace varios años, cuando yo estaba estudiando en la universidad en la que yo estudiaba, se acostumbraba que pues ya ves que se van graduando las personas y se acostumbraba que el grupo, la generación que se fuera a graduar, hacía actividades para recaudar fondos para su Cenaval. Entonces, en ese año, a los chavos que les tocaba su graduación, decidieron hacer todas sus actividades en octubre, o más bien la mayor cantidad de actividades que pudieron en octubre. Y, por ejemplo, hicieron un cine en el patio, vendieron postres, vendieron diferentes cosas. Pero una de las actividades que tuvieron fue hacer como si estuvieran haciendo una exploración urbana, Sí, pero dentro de las instalaciones de la universidad. en Y la noche. en la noche, y el 31 de octubre. Y después hicieron como otra vez la actividad del cine y iban a proyectar una película, no recuerdo si era como una de entidad paranormal o era la bruja de Blair o algo así. Algo de terror. Sí, algo, pero así como de grabación tipo documental, ¿verdad? Y contrataron a unas personas que se dedicaban a hacer exploraciones urbanas. Y dicen, yo no fui, o sea, yo honestamente no fui porque ya había ido a una de las actividades y se me había hecho media chafa. Y pues sí la cobraban bien y dije, ay no, o sea, ¿a qué voy? Aparte es 31 y Yo tenías otras actividades. yo quería hacer otras cosas, o sea, en ese momento pues yo todavía estaba adolescente y a mí me gustaba dar dulces en Halloween y decorar ahí la cochera de tu casa como si fuera alguna temática de terror y así, o sea, era lo que a mí me entretenía. Y yo me acuerdo que ese año hasta como que nos habíamos reunido amigos y todo para decorar y así. Entonces, pues yo no quise ir. Pero compañeros de mi salón que sí fueron, me platicaron que llegan estas personas y primero se ponen a jugar a la Ouija y hacen como de que tú quieres jugar a la Ouija y así, y ponen así a diferentes personas y hacen diferentes rondas de jugar a la Ouija y que después iban a ciertos lugares. Qué miedo con la ouija, ¿verdad? Sí, qué miedo. Algo que muy complicado de tocar. Sí. No cualquiera. No cualquiera. Entonces, que después estaban haciendo como, ahora sí la exploración y que traían aparatos para medir las frecuencias y así. Y que, por ejemplo, llegaron a un salón y vieron, no, es que aquí como que hay un espíritu o algo y se ponían a hacer liberaciones o cosas así, medias densas, ¿verdad? Qué delicado. Qué delicado. O sea, y la verdad a partir de ahí como que sí pasaban cosas raras, o sea, sí pasaban cosas ahí raras en la universidad y empezaron a pasar cosas, pero a todo le encontrábamos un motivo lógico, racional y científico para no estar, porque había veces en que uno se iba a las 9 de la noche de ahí, entonces pues era no tener tanto miedo, ¿verdad? Sí, encontrar siempre un motivo por el cual se presentara. Esas situaciones. Pero esta situación que se presentó estuvo media rara. Dicen mis compañeros del salón
que ellos se bajan, o sea, estaban en los pisos de arriba y que ellos se bajan porque ellos les empezó a dar mucho miedo. Y una de mis compañeras le empezó a dar tanto miedo que empezó a llorar. De puro miedo. De puro miedo. Entonces que dijeron, ¿saben qué? Y luego mi salón era como de que vámonos, o vamos todos o no van a. Qué bueno, muy unidos. Pues tratábamos de ser lo más unidos que pudiéramos, porque pues también hay veces en que si tienes que quedarte a estudiar más o así, pues eso ya es de manera individual. Pero en ese tipo de cuestiones sí era como de que si uno se siente mal, si uno está incómodo con la situación, pues por solidaridad, pues Te quedas apoyas ahí. a tu compañero. Entonces se van todos, se bajan todos y estaban en el primer piso y esta chica se sentía muy mal y básicamente le dio un ataque de pánico. Y vieron a la prefecta en el piso de arriba, en la primera planta, pasar. Y le hablaban, profesora, profesora, ¿nos puede ayudar? Que mi compañera se siente mal. Y la profesora los ignoró, la prefecta los ignoró. Entonces se va uno de mis compañeros al piso de arriba y la va y la busca en la prefectura, en su oficina. Y estaba maestra, maestra, no, pues no encontraron a la prefecta. Y se baja. Y luego la ven como saliendo de los baños de mujeres de la planta de arriba, del segundo piso, o sea, planta baja, primer piso, segundo piso. Y, y una compañera le empieza a gritar, prefecta, Miss, maestra, ¿nos puede ayudar? Es que mi compañera se siente mal. Y los vuelve a ignorar. Total, baja una de las docentes también asustada de esta situación que estaba pasando y le dice, no, no, maestra, es que fíjese que mi compañera se siente muy mal y pues esta chava llora y llora en un ataque de pánico, no sabemos qué hacer. Y para ese momento ya estaba bajando más personas asustadas, consternadas de lo que estaban haciendo estas personas. Y de hecho, chavos de esa generación bajando, porque Pues ya se puso denso delicado. y que sentían una hora bien pesada y así. Entonces, que estaba la maestra, pues vamos a hablarle a la prefecta porque ella tiene el botiquín y la ven en el segundo piso. O sea, la ven caminando en el pasillo porque la universidad está hueca. O sea, es como un cuadro, es como Sí. y ahí está hueco. Entonces, la ven, prefecta, miss, y pues la prefecta Entonces fueron varias veces que la vieron. varias veces y muchas personas, o sea, hasta docentes la vieron. Entonces la coordinadora, muy, muy religiosa la coordinadora, ya enojada, o sea, ya en ese momento ya había bajado la coordinadora, enojada por lo que estaban haciendo las personas estas, Contratadas. ajá, enojada con los alumnos Sí. de los de la generación, enojada porque esta chava estaba en un ataque de pánico súper difícil y enojada porque la prefecta no hacía caso. Entonces se sube la coordinadora súper enojada y dicen, Pues molesta, ¿verdad? sí, o sea, pues dicen que sí estaba enojada, o sea, que porque hasta se escuchaban así las pisadas de que iba fuerte, o sea, como que estaba molesta y regañando a los chavos, o sea, y que tú A los véngase conmigo, estudiantes que habían organizado organizado. todo eso. Entonces iba regañando a uno de los compañeros y otra de las chavas de esa generación, no, no, mis, es que yo les dije que no hicieran eso, que no sé qué, que no sé qué, y tú ya ni digas nada y que no sé qué. Y no encontraron a la prefecta, pues más enojada la coordinadora, agarra el botiquín, se baja y pues ya le dan el auxilio a mi compañera. Al siguiente día era sábado y nosotros teníamos clases. Vamos y llegamos una de mis amigas y yo
y nos platican, no manches, en qué bueno que no vinieron y nosotros, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y nos platican todo esto que estoy platicando. Entonces, yo soy una persona muy curiosa y no soy chismosa, o sea, no me interesa la vida de los demás, No, pero me da tienes curiosidad y me da Sí. curiosidad saber por qué pasan las cosas que pasan. Entonces, tuvimos un lapso de receso pero no era un receso largo, o sea, era un receso como de 20 minutos. Y mi amiga y yo bajamos a la cafetería, compramos unas papas, una coca, vamos subiendo y nos topamos a la prefecta. Y le dijimos, oiga, Miss, que dicen mis compañeros que usted ayer esto y esto, y que no les hizo caso, y que mi compañera, pues así en un ataque de ansiedad, y que usted no le hizo caso, y la prefecta con una cara de what the fuck, y nosotros, sí, es que nos estaban platicando, no sé qué. Entonces ya estábamos en el pasillo, o sea, estábamos en el pasillo Yo lo que quería era preguntarle por qué no hizo caso. Entonces yo le estaba diciendo, ¿usted también estaba enojada o qué? Y nada más se me queda viendo la prefecta. Y salen mis compañeros del salón, dos compañeros, una compañera y un compañero. Sí, mis, pues ayer que mi amiga que se sentía muy mal y que no sé qué. Chicos, yo ayer no estuve. Sí, mis, ayer en el evento que hicieron los del último año. Chicos, no, ayer yo no estuve. Y dijo, Miss, nosotras la vimos, o sea, nosotros la vimos y la vimos todos. Vaya y pregúntale a la coordinadora para que vea que no le estamos echando mentiras. No, yo no estoy, y les dice, pues yo no estoy diciendo que ustedes me estén echando mentiras. Es que fíjense que mi mami está muy malita. Mi mami es diabética y está muy malita. Y justo ayer se sintió mal y como mis hermanos no pudieron llevarla al seguro, pues la tuve que llevar yo. Entonces yo estuve toda la tarde y parte de la noche cuidando a mi mami. Y le dice uno de mis compañeros, no, Miss, ayer la vimos. Entonces la prefecta nos decía, no, chicos, es que les juro que no y que no y que no. Pues sacan a una de las docentes de su clase, nada más para que atestiguara de que todos la habían visto. Y estaban, sí. Y la chica de este grado estaba muy asustada, estaba llorando, necesitábamos un botiquín por pues el alcohol y eso. Y nosotros la veíamos cómo estaba paseando por todo el pasillo, ni caso nos hacía, y hasta subió la coordinadora bien enojada y no sé qué. No, chicos, es que les juro y les juro y les juro. Le mando un WhatsApp al hermano. Y nosotros ahí, mira, duro y dale, que sí, para ver, no, pero ya llegó un punto en que ya hasta le estaban reclamando a la prefecta. O sea, llegó un punto en que se juntan dos docentes y una de las docentes le dice, Miss, es que, o sea, ya la neta. O sea, y le dijo, ya, Miss, o sea, la neta. Todos teníamos miedo, todos estábamos muy espantados con lo que estaba pasando, la vibra se empezó a poner rara. No le vamos a decir a la coordinadora que no nos hizo caso, pero ya admita que no nos quiso hacer caso. O sea, admita que pues también se asustó y que no tiene nada de malo, todos nos asustamos y más en esa situación de que no sabíamos que se iba a jugar a la ouija, que se iban a hacer cosas que no sabíamos y que no deberían de pasar, más teniendo en cuenta que una universidad y un plantel educativo que es laico, pues no, se supone que no se deben de hacer ese tipo de prácticas, ¿verdad? Entonces la prefecta, no, es que les juro que yo estaba en el hospital con mi mami. Y le manda un audio al hermano, hermano, es que están aquí unos chicos de la universidad y las maestras bien molestos conmigo, que esto y que me vieron y no sé qué. ¿Puedes dar tu testimonio de que estuve en el hospital con mi mamá? Y el hermano le regresa un audio, o sea, le envió un audio.
Y dice, y en el audio, en resumen, era como de que sí, que había estado toda la tarde la prefecta, perdón, en el hospital con su mami, que su mami se le había subido bastante la glucosa, que se había sentido mal y que justo cuando la señora se sintió mal, la mamá de la prefecta estaba comiendo en casa de su mamá. Entonces, la prefecta la lleva al hospital y se quedó ahí hasta 10 11 de la noche, Sí, que se... la señora estuvo bien. No, porque la señora se quedó internada. Ah, Entonces se quedó hasta esa hora que su hermano, el que estaba mandando el audio, pudo llegar al hospital por sus cuestiones laborales y él se había quedado ahí hasta ese momento que le estaban mandando el audio. Entonces dijo, no tengo fotos, o sea, no tengo fotos de cómo probarles que no les estoy mintiendo, pero les juro que yo no estaba ahí. pues bueno. O sea, estuvo bien sí, raro, estuvo bien el raro, relato de Doppelganger. bien extraño. Y fíjate que hace unos años que tuve la oportunidad de reencontrarme con la coordinadora en una situación personal, yo le pregunté que si nunca habían, o sea, yo, pues, la verdad, en mi ignorancia, le dije, oiga, coordinadora, ¿y nunca llevaron un padre, un brujo, un chamán a que hiciera una limpia de ese lugar? Y me dijo, no, Vicky, esas cosas no se pueden hacer, o sea, es una institución laica. Y yo le dije, Exacto. y me dijo, esas cosas no se pueden hacer. Entonces yo le dije, ay, pero pues si llevaron a los monos estos para que anduvieran haciendo su despapalle, ustedes también lleven un sacerdote. Y me dijo, no, pues es que, y ella me dijo, es que los estudiantes a nosotros nos dijeron que iban a hacer un recorrido de terror. O sea, el permiso era para hacer un recorrido de terror y nosotros pensábamos que iban a decorar ciertas aulas y los iban a espantar. No Sí. pensamos que iban a hacer ese Se tipo de iban a cosas. disfrazar, se iban a caracterizar y que al entrar los estudiantes Los iban a espantar, pero ellos no pero pensaron que iban a hacer eso. ¿sí? Pues a lo mejor nada más fue una situación de comunicación, ¿verdad? Em, los Sí. chicos no dijeron exactamente lo que iban a hacer y pues la coordinación de la escuela creyó otra cosa. Pues sí, son situaciones muy complicadas, no se saben. Según la leyenda alemana, son de mala suerte que veas a tu doppelganger o que es de mala suerte para la persona y que se le vio. Más sin embargo, también hay otros relatos que dicen que no es así, o sea, no es cierto que sea de mala suerte, que no es cierto que simple y sencillamente se ve una persona muy similar, entonces no sabemos en realidad qué es lo que pasa, pero sí hay sí hay muchos relatos y sobre todo de allá de Alemania eh, de las primeras apariciones que tuvieron de los doppelganger, por eso se hizo una leyenda así de que si eran siniestros, que si era un gemelo malvado, que si era un doble malvado, más sin embargo, pues que no se conocían, no tenían ningún conocimiento de que tenían ese doble, pero pues en realidad, s- como decimos, son fenómenos paranormales. Y también está como que curioso que los fenómenos se vayan como que modernizando. Sí, es cierto. Sí, porque de hecho tenemos un relato de una seguidora que nos platicó una historia que ella le pasó hace poco y que tú tenías muchas ganas de platicar Sí, de hecho, gracias a ese relato se nos despertó todavía más el interés y la curiosidad de este de, tema. sobre el tema del doppelganger. Sí,
Yo quiero relatar, es de una seguidora nuestra. Quiero relatar esta anécdota. Esta persona tenía un grupo de amigos, aún actualmente son sus amigos, tiene un grupo de amigos desde la universidad. Entonces, ellos cursaban la universidad en unos edificios que está muy cerca a un parque de la ciudad, muy, muy cerca. Entonces, em, por un lado está el parque, luego la universidad y luego más adelante hay un centro comercial o un supermercado. Un supermercado de esos muy famosos en México. Entonces, prácticamente la universidad queda entre los dos lugares, entre el parque y cerca del supermercado. Entonces, una de las amigas de esta chica eh, cumpleaños y están ahí en la universidad. Y los demás del grupo, los demás amigos del grupito ese que se juntaban, de ese equipo que se juntaban, decidieron festejarle su cumpleaños. Pero dijeron, pues mañana que cumpleaños nuestra amiga, vamos y compramos un pastelito, vamos y compramos algo de Una comida, botana. sí, y nos vamos después de las clases Al parquecito. al parquecito a festejar su cumpleaños. Cabe mencionar que era completamente de día, no nada de noche ni nada de esas cosas, no, era dentro de un horario normal de clase. Supón que las clases se terminaban a las 2 de la tarde y de esas 2 de la tarde iban a ir a festejar. Entonces, dos compañeras de ese equipo, esta chica a la que le sucedió esta anécdota y una de las amigas van al centro comercial, compran el pastel, compran todo lo que van a comprar y la festejada o la cumpleañera se quedan en la universidad con otro grupo de personas y les dicen, bueno, nosotros vamos a ir al supermercado. Ustedes Al se parecer, van al parque. al parecer nuestra seguidora y su otra amiga acababan antes, ¿no? Y por eso así, Sí, algo sí, así. sí, algo así, algo así. Entonces, ustedes terminan sus clases y su horario y cuando terminen se van al parque y nosotros que salimos un poquito antes hoy este día, nos vamos al supermercado y compramos. No, pues que sí, todo muy bien. Se van y se van al supermercado, compran lo que tengan que comprar, estaban ya ahí la caja para pagar todo lo que llevaban, cuando le llama la amiga. Y un texto o algo así, que dónde estaban y si estaban bien. Entonces, y la foto de ella con los que se habían quedado en la universidad, la cumpleañera y con los que se habían quedado en la universidad. Entonces, y el texto decía, aquí estoy en la universidad, todavía estoy aquí. Terminando esto, nos vamos al supermercado y ella, qué raro, o sea, yo sé que estás en la universidad. Y le contestó a ella también en un texto, sí, qué bueno, cuando terminen se van al parque, nosotros también ya casi terminamos de hacer las compras. Y, y, pero todo bien, sí, todo bien, y ya. Entonces entonces ya se vienen, el reencuentro es en el parque, van al parque y ya cuando llegan ahí que ya se ven y todo, y pues el abrazo, las felicitaciones y todo lo que conlleva el festejar un cumpleaños. Y ya posterior le dicen, oye,
¿por qué me mandaste ese texto de que estabas en la universidad? O sea, yo sabía que estabas acá, yo sabía que nos iban a ir, y yo sabía que desde ayer nos pusimos de acuerdo para venirnos al parque. Y dijo, no, lo que pasa es que tú me llamaste y me preguntaste que dónde está. Ujú. Dijo, yo no te llamé. Sí. Y volteé y le pregunta a uno de los amigos que se encuentra ahí, ¿verdad que tú estabas conmigo cuando me llamó? Dijo, sí, sí, tú le llamaste. Dijo, yo lo llamé y le dice a la amiga con que habían ido al supermercado, ¿verdad que no llamamos? Dijo, no. Dijo, no, tú no. Ella fue la que me llamó. La chica, Nuestra seguidora. sí, nuestra seguidora. Dijo, ella fue la que llamó, nuestra seguidora. Dijo, no, ¿verdad que no? Dijo, no, nosotros ella en ningún momento llamó. Juan. De hecho, usó el teléfono hasta que le llegó tu texto con tu foto que estabas en la universidad. Dijo, por eso te mandé la foto para que vieras que yo seguía en la universidad. Dijo, y me preguntaste que dónde estaba, que si estaba todavía en la universidad o que si me había retirado a algún otro lado. Yo te dije, no, pues aquí estoy esperando, ya ahorita unos momentos más nos vamos al, al parque. Bueno, y estaba una, no te llamé, y la otra, sí me llamaste, dice, no te llamé, y los dos tenían testigos. La que no había llamado, pues tenía de testigo a la que la A la- acompañaba en el supermercado. Y la que sí había recibido la llamada, que decía, sí, sí me llamaste, tenía sus testigos de que habían escuchado. Entonces, a ver, saca tu teléfono, vamos a ver. Entonces las dos sacan sus teléfonos respectivamente. Y la que había recibido la llamada Tenía la tenía historia. su historial tenía la llamada con el nombre, número y todo de la que había llamado. Pero la que no había llamado tenía en su historial que no había hecho esa llamada. Entonces se quedó así como una incógnita. Entonces, ¿quién me llamó? Pero tú le mandaste a preguntar a ella que si estaban seguros, ¿verdad? Que si eran ella. Sí, ¿Y qué te dijo? que Bueno, sí. yo más bien yo tenía como varias preguntas y te dije, a ver, pregúntale qué fue lo que te dijo, qué onda con el registro de llamada, porque yo te decía a ti, es que a lo mejor, si traes pantalón o algo, Sí, a lo mejor se marca solo, o sea, si traes el teléfono en la bolsa de atrás, a lo mejor se marca solo. Y por eso nuestra seguidora te contestó de que no, o sea, dicen que hubo una conversación, hubo una conversación. De hecho, la llamada decía que había durado, creo que 3 minutos. o sea, bastante tiempo. Bastantito tiempo, eran 3 minutos, que por eso le preguntaba que si estaba allí, que si se había retirado, que qué estaba haciendo. O sea, era una conversación pues prácticamente larga, como para que haya sido nada más por el movimiento del roce del teléfono con el pantalón, con la bolsa del pantalón. Entonces, se quedaron todos bien asombrados y hasta el día de hoy ellos siguen siendo amigos, se graduaron y todo, ya ahorita todas están egresadas y haciendo otra vida diferente de estudiantes y todavía de repente se acuerdan de esa anécdota y todavía tienen la duda de que quién llamó y quién llamó y la que recibió todavía sigue diciendo hasta el día de hoy, te juro que recibí tu llamada. Y de la pregunta que te hice que si era su voz, o sea, que te dije, pregúntale Sí, qué te sí, dijo. que si era su voz y la otra persona, la que recibió la llamada, dijo, sí, eras tú. Y de hecho en el teléfono está o sea, está el número de teléfono, ya ves que se registra el nombre. Está el nombre y luego checan el nombre y pues sí correspondía al número de teléfono y estaba que había durado 3 minutos la conversación, o sea, y no era como que, ¿estás allí? Sí, ya estoy. Ok, bye. No, 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 o sea, era una conversación y la duda o la persona que había llamado lo que preguntaba es que si aún estás allí, o sea, vas a acudir al parque, ¿qué estás haciendo? Pero qué miedo, ¿no? Sí, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde te encuentras?
y como muchas preguntas de ese tipo. Y por eso la otra se tomó la selfie de la que estaba todavía en la universidad, y se la envió. O sea, sí estoy aquí porque esa duda y sí, ya me voy a trasladar al parque. Entonces, pues hasta el día de hoy están con esa incógnita y ellas dicen que pues que fue el doppelganger. O sea, ellas al día de hoy dicen, pues fue mi doppelganger que Mi era mi amiga. Sí, qué Entonces, miedo. sí, y, y las dos, pues se asustaron mucho Pues las dos, claro, porque qué miedo. una recibió la llamada y pues la otra asegura. Y ambas tienen testigos. Una que sí recibió la llamada y la otra que no hizo la llamada. Yo te quiero contar una historia similar. O sea, bueno, similar en el contexto Sentido de los doppelgangers. Fíjate que yo hice un post para ver quién tenía historias de doppelgangers y así. Y una seguidora en TikTok me manda, me manda mensaje a mi Instagram personal y me dice, oye, yo tengo una historia, pero pues quiero que sea anónima. Y yo le dije, no, pues todas las historias las vamos a hacer anónimas. Y me dice que esta seguidora nos platica que ella pues es de aquí, de Saltillo. Y dice que ella es una persona un tanto tímida, que le cuesta la interacción de hacer nuevos amigos y que realmente pues no es muy amiguera. Entonces, como no es muy amiguera y no tiene, que en realidad aquí no tiene amigos, pues su tiempo lo enfocó 100% a estudiar. Entonces ella estudia su carrera, sale de su carrera y consigue un trabajo bastante bueno. Y pues ella seguía pues sin hacer amigos, sin tener una vida tan sociable y se le presenta la oportunidad de estudiar una maestría, la maestría de sus sueños en la ciudad de Guadalajara. Qué padre. Qué padre, y o sea, yo, pues qué padre, ¿no? O sea, Sí. y con beca y todo, o sea, es su padre. sueño, o sea, bien súper padre. Y ella decide que iba a renunciar a su trabajo. O sea, yo me voy a cumplir mi sueño, voy a renunciar y a ver qué consigo en Guadalajara, pero yo me voy. Entonces ella habla con su jefe y imagínate qué tan buen elemento era ella, que deciden la empresa trasladarla a Guadalajara con tal de no perderla, sí, o sea, Para cuando terminara sus estudios a regresar otra vez. o pues quisiera ella lo que quisieran, pero no la querían perder. Entonces, ella me platica que hace cuenta que los astros se le acomodaron porque la trasladan a Guadalajara, pero con viáticos. Uy, qué padre. Y con un departamento pagado y así. Entonces ella me dice, no, hombre, Con su beca y con y su con su, casa, y con su trabajo y con tiempo, o sea, y con más tiempo disponible para estudiar, pues ella planeaba como 100% dedicarse a estudios y así. Entonces me dice, no, hombre, Vicky, allá en Guadalajara la gente te saca plática porque te saca plática. Cosa que aquí no le pasaba. Entonces que ella llega a su primer día de trabajo y que luego se le acercan compañeros. Eres la nueva. Eres la nueva, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Y un grupito de amigos que ya estaba en ese trabajo, la adopta de parte de su grupo de amigos. Y entonces ella me dice, yo pasé de no tener ni un solo amigo a tener 7 amigos. Qué padre. Y que eran, era un grupito que eran como 3 amigos, 4 amigos y con sus parejas. Y ella y otra compañera, otra amiga, solteras.
Entonces dice que todo bien, o sea, que se juntaban algunos días a que un drink o a veces simplemente a ver una peli, un café, o sea, como que muy relax, muy normal y todo muy padre. Entonces dice que ya habían pasado aproximadamente unos 2 años de eso, ella estaba, de que se llega a Guadalajara y que un día pues, le agarra la nostalgia, ¿verdad? O sea, como cualquier foráneo. Sí. Y iba a ser Navidad. Y que era la segunda Navidad que pasaba sin su familia, su segunda Navidad, su segundo año nuevo, y que justo ese año le pesó. Que el primer año como que no le había pesado porque se lo había pasado con sus amigos, pero que ese año le estaba pesando. Entonces ella, semanas antes, le pide a su jefe que si le puede dar vacaciones para las fechas decembrinas. Y dice que en otras ocasiones ella también había venido aquí a ver a su familia, pero había sido, por ejemplo, un fin de semana largo. Sí, o sea, no eran No eran, ni fiestas decembrinas. no eran como que días que no se elaboraban y que no le perjudicaban en sus vacaciones y ella venía rápido a ver a su familia y se regresaba. Entonces, que en esa ocasión el jefe le dice que no le podía dar esas fechas por la sobrecarga de trabajo, por el cierre del año y todo eso. Entonces ella pues estaba agüitada, estaba triste, pero Pues pues bueno, X, o sea, él hacía la vida de adulto. Pues ándale, que el 23 en la noche le habla el jefe, oye, ¿te acuerdas que me dijiste que si te podía dar estos días? Sí, sí, jefe, mira, te voy a dar 24, Ay, qué padre. 25 no se elabora, te voy a dar 26, 27, 28, 29, el 30, el 31 y el primero no se va a elaborar. Tú te presentas aquí en la oficina el día 2. Entonces, ella, en ocasiones, todas las fechas decembrinas, entonces, dice ella, para luego es tarde. Llega a su departamento así volada, hace la maleta súper rápido, compra un boleto y luego me dice el boleto de avión más caro de mi vida. Agarra a su gatito, porque ella tenía un gatito. Es muy importante aclarar que ella tenía un gatito. Y vámonos. Y se va. Y se viene para acá, para Saltillo. No le dio tiempo de avisarle a sus amigos. No le dio tiempo de nada. O sea, y realmente, pues no, o sea, así de apresurado y de que ya mañana no te presentas y ya, pues la nostalgia y todo. y ya lo que Ya lo que quería era alcanzar vuelo, o sea, así rápido y así. Y también, pues me imagino que documentar las cosas de su gatito, llenar las solicitudes de vuelo de su gatito y todo. Y vámonos. Entonces, se viene para acá y le llega un mensaje de un texto de su amiga y le dice, oye, ¿estás bien? Es que te acabo de ver en el metro, o sea, le dijo, oye, ¿estás bien? Te acabo de ver en esta estación del metro y te hablé, te saludé, pero me ignoraste. ¿Estás bien? ¿Sigues triste porque no vas a pasar fechas navideñas con tu familia? Ya sabes que en mi casa eres bienvenida, etcétera. Y ella le dice, amiga, yo estoy acá en Saltillo. Y le dijo, no, te acabo de ver. Y le mandó una foto. O sea, más bien te estoy viendo en este momento. Y le mandó una foto. Y era ella. Y era una mochila que ella usaba. Y de hecho me describió la foto. Me la mandó. Pero ella me dice, la mochila que trae la chica, mi doppelganger en la espalda, yo la traía. O sea, esa mochila yo la traía aquí en Saltillo. aquí en Saltillo. La gorra yo la traía puesta. En este momento, o sea, en ese momento que me mandó la foto, yo la traía puesta. Esa ropa, yo estaba en la casa de mis papás
Y yo había viajado con esa ropa, pero no estaba segura, o sea, en ese momento como que no estaba segura si había viajado o no. Y voy a ropa. con esa ropa y voy a agarrar el cesto de ropa sucia, saco las cosas y sí, esa blusa, ese suéter, ese pantalón, los calcetines, estaban en la ropa sucia. De Saltillo. De aquí de Saltillo. Entonces ella le dijo, amiga, estoy aquí en Saltillo. Y se tomó una foto de sus pies en la cama y de su gato. Y le dijo, pues qué raro, a lo mejor era una persona que se parecía mucho a ti. Pasan las horas, se va a pasear con su familia, con su hermana, estaba con su sobrino. Y dice que estaban haciendo como en un restaurante, en un museo, no, ella tampoco recuerda, pero que estaba en un lugar aquí en Saltillo, en la calle. Y que le manda un mensaje a su amigo y le dijo, oye, otro amigo, oye, no manches, qué mal pedo que no me hayas saludado. O sea, yo hasta fui, te saludé y me ignoraste. Y le dijo, Cuando fue la saludó, ella se volteó. no, simplemente me ignoró. O sea, como si tú me estás hablando, yo estoy así. O sea, ignoran totalmente. Y que ella le dijo, ¿de qué hablas? Yo estoy en Saltillo. ¿Qué no te dijo fulana? No, no es cierto, güey, te acabo de ver. O sea, qué mal pedo que no me hayas saludado. O sea, si te dije algo que te haya molestado, o sea, ¿por qué no me lo dices? Y ella le manda una foto así de como ay, vente, vamos a tomarnos una foto. Y se toma una foto ahí donde estaba con su hermana, con su sobrino, y sus amigos sabían quién eran sus familiares porque los habían visto en videollamadas, en fotos y así. Y le dice, ve, estoy en Saltillo. Y le manda la selfie. Y le dice, no manches, cállate los ojos. O sea, le dijo, no, o sea, te juro que estoy aquí. Y ella le dijo, ¿sabes qué? Sígueme. Y que el amigo le dijo, mega zafo, o sea, ¿cómo crees? Y le dijo, sígueme. O sea, quiero que sigas a la cosa, al doppelganger para ver a dónde va. Y, y la vio en la misma estación del metro que la amiga le había dicho. Horas antes. Sí, muchas, 6, 7 horas antes. Le dijo, sígueme. Y se va o sea, la empieza a seguir, va atrás de ella, va atrás de ella. Y llega a su departamento, al departamento de nuestra seguidora. Y en la entrada del lugar, y ella dice que era de estos lugares tipo coloniales, que es una puerta de reja. Sí. Y que la puerta de reja, como que el doppelganger agarra la manija de la puerta y se desaparece. Ay, O sea, se esfuma. Se esfuma. ¡Qué miedo! Y Cuando agarra la manija se esfuma. Entonces ella le dice, pues todo esto se lo iba relatando el amigo y estaban como que en llamada y ella le dice, le voy a hablar a otra amiga que vivía cerca de su departamento. Y era muy importante mencionar que tenía un gatito porque en estos fines de semana o puentes que ella tenía la oportunidad de organizarse y venir a ver a su familia, se quedaba su gatito ahí. Entonces esta amiga tenía una llave de su departamento porque ella iba y le daba comida a su gatito y se aseguraba de que su gatito estuviera bien. Le hablan a esta amiga y la amiga llega y abre el departamento porque ellos dijeron a lo mejor se metió, o sea, a lo mejor en tu mente crees que se esfumó, pero en realidad es una persona, ajá, que se parece mucho a mí, a lo mejor ahora es un nuevo tipo de manera de robar y se metió a mi departamento a robar. Y van y se meten y pasa una cosa muy extraña, ¿Qué pasó? que el suéter que ella había visto aquí en Saltillo en el cesto de la ropa sucia estaba también en el departamento. Entonces, Uy, qué miedo. Que ni modo que hayas comprado los suéteres iguales. dos suéteres iguales.
Entonces ella cuando se regresa a casa de sus papás, iba al El cesto era ropa sucia, perdón, el suéter no estaba. Entonces ella estaba, estoy segura que viajé con este suéter. y ahora ya no está. Y ahora ya no está. Entonces, cuando ya se terminan las temporadas de vacaciones decembrinas, se regresa a Guadalajara y sí, ahí estaba el suéter. Y el resto de la ropa también, no solamente Nada más el suéter. nada más el suéter. Sí, o sea, la otra ropa estaba aquí en Saltillo. Entonces estuvo muy, muy extraño. Dice, yo le pregunté que si le había vuelto a pasar una situación así y me dijo que no, que única y exclusivamente esa vez y que todavía mantiene este grupo de amigos. Ella sigue viviendo en Guadalajara y dice que de repente se acuerdan y lo platican. Y les da miedo. Pues ¿Ya les da miedo? al amigo le dio miedo porque él dice que él vio esfumarse al doppelganger, pero a ella le intriga mucho saber qué pasó. Entonces ella, de hecho, teoriza que si no es como algo dimensional. O sea, y que era algo que yo platicaba contigo, de que a lo mejor el efecto mariposa, de que esta persona de esta dimensión sí tuvo sus vacaciones, pero la otra persona de la otra dimensión no tuvo vacaciones y estuvo haciendo, no sé, a lo mejor compras y estaba en el metro o andaba agüitada y andaba en la calle como para desagüitarse o algo. Sí, y pues como decía yo en un principio, también hay esa teoría de bilocación, ¿no? O sea, que te Ujú. puedes separar y estar en dos partes Al mismo al tiempo. mismo tiempo, y en las dos partes te ves físicamente. Y ahí esa teoría también es una teoría, tampoco es algo comprobable. Sí. Y entonces, pero dice los psicólogos en la investigación que yo estuve haciendo, y uno de los psicólogos mencionaba que a veces eso sucede cuando tienes un hecho traumático. Ujú. Y cuando tienes un hecho traumático y separas tu cuerpo y vas a un lugar donde estás más segura, más cómoda, y, y por eso se da así como que dos cuerpos físicamente, pero también aclarar ahí que, que es algo que no se está 100% seguro. Pero fíjate que ahorita que estabas diciendo lo de la bilocación, me acordé como de una leyenda urbana que hay de un sacerdote que hacía eso de la bilocación, pero y que estaba en un lugar eh, rezando y que en otro lugar estaba haciendo misa al mismo tiempo. O visitaba hospitales y cuando estaba dando misa, Sí, y que había gente que lo veía y que lo conocían y todo, que lo veían en el hospital, y su otro yo estaba dando misa, misa, pero que era un sacerdote que que curaba tenía, gente. que se dedicaba a cuidar personas. Em, y según lo que decían, que él sí sabía que se podía desprenderse, Sí, él decía que era un don que tenía, que era un don que él podía realizar para ayudar a más personas, sí. pero él lo hacía, la leyenda, o sea, es una leyenda que él lo hacía conscientemente para ayudar a diferentes personas, pero también decimos es una leyenda, no sabemos No sabemos si realmente realmente. pasaba o no. Pues está muy extraño. Creo que nunca vamos a poderle dar un porqué a este tipo de fenómenos. Y yo creo que pues ese es el punto, ¿verdad? O sea, el misterio que hay detrás de cosas que no conocemos. Sí, y que nunca le vamos a dar una explicación lógica, Científica. científica, pero tampoco no podemos decir que las personas que nos hacen estos relatos estén mintiendo. Y más como en el relato que yo platicaba, que
ambas personas tenían sus testimonios Sí. y estaban todos, llegó el momento en que estaban todos juntos. Ujú. Las que sí había la que sí había recibido la llamada que estaba con sus testimonios y la que decía que no había hecho la llamada y estaba con su amiga que podía Testificar. testificar que nunca había hecho la llamada. Entonces, no podemos decir que están mintiendo No. tampoco. Ya, o en el relato que tú dijiste, tampoco podemos decir que estén mintiendo. De hecho, tuvimos los 4 relatos que normalmente realizamos y no fueron experiencias Propias. propias en que podemos decir, nosotros nos sucedió esto, pues no, claro que no, pero tampoco podemos poner en duda lo que nos están platicando nuestros seguidores o en el caso mío lo que platicó aquella amiga de mi mamá, porque pues Sí. es su verdad y que no tiene implicación, pues no la vamos a encontrar, pero realmente son sus verdades. Sí. Y pues bueno, si llegaste hasta aquí, tal vez ya no puedas dormir igual, pero no te preocupes. Las sombras solo visitan a quienes las pueden escuchar. Gracias por acompañarnos en este nuevo relato y recuerda apagar las luces y dejar la puerta apenas entreabierta, por si esta noche alguien decide contarte su propia historia. Hasta la Hasta la próxima. próxima. Bye. Bye.